escándalo del día. Y digo el escándalo porque nosotros ya habíamos adelantado aquí desde el programa, en la medida que iban apareciendo o que se iban publicando, o que se iban compartiendo, incluso a través de las redes sociales de su esposa, de Elba Marcovecchio, estamos hablando de la salud de Jorge Lanata, fuimos haciendo un raconto a lo largo de los días de la información que circulaba. Alguna en on, como es esta que estamos contando de los partes médicos, que son emitidos por las distintas instituciones donde ha sido tratado, el Hospital Italiano y en este caso la Clínica Santa Catalina, sino que también empezamos a esbozar aquí en el programa y a contar sobre la interna familiar que rodea a Jorge Lanata, que está en un estado crítico de salud y que de alguna manera no le permite ni expresarse, ni de alguna manera tampoco pronunciarse en función de toda la información que empezaba a surgir y que fue como de menos a más, haciéndose cada vez más público con el correr de los días. Esto que se inició, les diría, como algo paralelo a la salud de Lanata, pero que empezó a tener trascendencia mediática, ahora ya desborda lo mediático y tiene su anclaje en lo judicial. Porque hoy, en horas de la mañana / mediodía, porque fue a partir de ahí donde surge esta información, se hace una presentación judicial. Concretamente, Bárbara y Lola Lanata, las hijas de Jorge, del periodista, son quienes deciden accionar en la justicia. ¿Cuál es el pedido que hacen? Es ser ellas quienes tomen todas las decisiones y puedan de alguna manera administrar todo lo vinculado a la salud de su padre. Que hasta ahora esa potestad está en manos de su mujer, de su cónyuge, y es el familiar a cargo, ¿sí? Lo que ellas hacen a través de este pedido judicial y de esta presentación que hacen en tribunales es precisamente esto, que deje de ser su mujer, Elba Marcovecchio, quien se haga cargo de las decisiones vinculadas a la salud de Lanata y que esa responsabilidad recaiga sobre sus hijas, Bárbara y Lola. El tema es que en este pedido de hacerse cargo de la salud de Lanata, presentan una serie de pruebas, a su entender, que esto lo tendrá que delimitar la justicia, por supuesto, si este material adjunto, la causa, les digo, la causa, en realidad la presentación, el oficio que han presentado, tiene 67 páginas, porque además cuenta con varios testimonios. O sea, hay audios de chat, de conversaciones, hay videos, incluso algunos que ya empezaron a circular a través de las redes sociales, en distintos programas de televisión. Y por supuesto, en forma escrita, le digo, en estas 67 páginas que componen el documento, un montón de testimonios que avalarían lo que ellas evidentemente piensan de esta situación. Y digo lo que ellas piensan porque esto no es una especulación, esto está en el documento. Lo que ellas piensan es que, a ver, de alguna manera, por un lado hay una suerte de malversación del patrimonio de Jorge Lanata. Estas imágenes que ellas adjuntaron, por ejemplo, y que según el entender de ellas serían probatorias de estar sustrayendo o de hurto en el escritorio de Lanata, así como también han circulado otros videos donde se ve a una de las hijas en una actitud parecida o similar, por eso porque esto ya es una cuestión de fuego cruzado, está claro. Pero por eso digo, a ver, para argumentar poder hacerse cargo de la salud de Lanata, se basan en 3 puntos. Que, insisto, a su entender, estos puntos son efectivamente así. Estas escenas de hurto, las escenas de malversación de lo que son los bienes de Lanata, se habla, por ejemplo, de relojes, de cuestiones de obras de arte que él colecciona y que tendrían mucho valor, estamos hablando de una cifra millonaria. Y también se habla concretamente de dinero, que está puesto en el documento. Y un punto muy sensible y no menor, porque digo, ya estamos hablando de hurto, de malversación de bienes, ya a uno esto le parece un montón, pero también hay una acusación concreta en este documento que han presentado y que a entender de las hijas de Lanata, Elba Marcovecchio no favorecería no solamente la recuperación de Jorge, sino que atentaría contra la propia salud del periodista. Claro, una suerte de abandono de persona. En realidad, más que abandono, es, por ejemplo, si una persona es diabética, uno entiende que hay determinadas cuestiones que
no puede comer o que son restrictivas a la hora de su alimentación. Entonces, y voy a citar esto textual porque está puesto en el documento. Dicen que, por ejemplo, que llegaba, hay testimonios que avalan, y donde ellas lo van poniendo en estas 67 páginas, que ellas, por ejemplo, encontraban en la casa de su padre, adentro de la heladera, y voy a nombrar esto porque no es marca, es para dar el dato preciso, tortas de marubotana. O como que caía con caramelos, o como que caía con bombones, cuestiones que a la salud de una persona diabética, y encima diabética y con el estado crítico de salud que tiene Jorge, además el trasplante de riñón, un montón de cuestiones que ya vienen como anexadas a su salud de base. También se habla del tema del cigarrillo, por ejemplo, y todo esto, insisto, no es que yo esté diciendo que esto es así, sino que para las hijas esto es así, como que Elba no habría intentado ayudar a Jorge a dejar el cigarrillo, sino todo lo contrario, porque cuando veía que no fumaba, como que se ponía inquieto. También hablan de, Elba dice que ha ido todos los días a verlo y ha estado presente en el sanatorio, en esta y en internaciones anteriores, y acá en estos párrafos, porque insisto es bastante largo, como que esto no habría sido tan así, y por ejemplo como que ella no habría respondido llamados, no habría respondido mensajes, y ahí sí, bueno, ya como que no se estaría ni siquiera haciendo cargo en la diaria. Claro, en el documento, vamos a leerlo porque, digamos, es la prueba de que hay una denuncia. Exacto. Está ante la justicia, acá no hay nadie, o sea, al momento no hay buenos, nadie, no hay malos, no hay nadie bueno, juzgado, nadie no, malo. tal cual. Acá es una denuncia de las hijas de la Nata contra la actual mujer de la Nata y la Nata internado, tengámoslo en cuenta. Lo que menciona el documento, que está la denuncia hacia Elba Marcovecchio, es: el 18 del 8 del 2024, hace muy poquito, nuestro padre habló por primera vez con la cánula. Su actual esposa, la señora Elba, tomó conocimiento de ello recién 3 días después, porque durante este periodo no concurrió a visitarlo y no respondió los mensajes que le enviamos, ni autorizó el ingreso de los más íntimos allegados de nuestro padre al nosocomio, incluyendo, y esto está subrayado y en negrita, al doctor Rafaele, quien dejó constancia escrita de tal circunstancia en la Fundación Favaloro. Importante aclarar que el doctor Rafaele es el médico de la Nata quien lo atendió en su momento cuando fue este trasplante cruzado. Sí. ¿Sí? Bueno, no obstante su ausencia, sea que fuera por imposibilidad de asistir, entre paréntesis, por estar abocada esto es porque ella excusa esto, ¿no? Elba, por estar abocada a la realización de los actos de desapoderamiento o hurto de los bienes de nuestro padre, o los chicas, por encontrarse el cuidado de sus hijos o realizando sus labores profesionales, o simplemente por desinterés, se negó a que nuestro padre tenga un enfermero de día o acompañante, señalando que tales decisiones las tomaría a su criterio en el momento que lo considere conveniente. Y esto, digamos, en este documento está adjuntos audios, digamos, que certifican para las chicas que Elba respondía a estas cosas. Están transcriptos, o sea, en el documento está como entre comillas, como si fuera la transcripción. También se pueden adjuntar estas informaciones con audios, de WhatsApp, con mails. Digamos, eso es lo que contaba, o sea, como que acompaña a esta presentación judicial estos testimonios, por un lado de testigos, que son los que declaran, y está todo puesto por supuesto entre comillas, y también hay comillas de estas declaraciones de Elba, que serían desgrabaciones de estos audios también adjuntos y de estos videos que eran parte de lo que estábamos viendo mientras contábamos la información. Esto que yo les contaba de, por ahí, como de alguna manera atentar contra la salud de la Nata, dice también un textual: a pesar de conocer su estado de salud, le traía casi siempre que lo visitaba cosas dulces, scones de marubotana, lemon pie, chocolates, torta con frutos rojos. En la casa se tiene la precaución de tener todo sin azúcar, chocolates, caramelo, gaseosa, todo sin azúcar. Pero cuando Elba llegaba con cosas dulces, se lo ponía delante para que lo comiera. Y esto me parece que también es bastante importante para señalar. Dice, incluso cuando Jorge le decía que no quería, le insistía para que probara. Esto lo hacía también durante las vacaciones, y también hablando de vacaciones, en otro momento, porque insisto, son muchos párrafos, es muy extenso para leer, se habla, por ejemplo, de haberlo hecho hacer viajes en avión
cuando la salud de la nata no permitiría, o sea, no estabas como para afrontar un viaje, digo, o porque estaba descompensado o porque incluso aún estando estabilizado, su organismo no resiste por ahí el esfuerzo físico que demanda realizar un viaje en avión, así sea en un avión privado. Perdón, y el tema del traslado, que fue hace muy poquito, que fue se autorizó el 11 de septiembre. De septiembre, claro. Que duró unos días y después volvió al italiano y ahora después volvió a Catalina. Elba, que habla muchísimo con Yanina Latorre, yo la escuché a Yanina Latorre, y Yanina decía que había 2 lugares, según le había explicado Elba, a los que se podía trasladar a Jorge Lanata. En uno no tenían, digamos, capacidad, y el otro era esta clínica llamada Santa Catalina, a la que finalmente se lo traslada. Pero las hijas, en el documento, insisten que el lugar adecuado para su traslado, por recomendación médica, era el Fleni. Que él ya había estado en otra oportunidad. Claro, acá se explica que en el 2019 permaneció internado y fue tratado con éxito durante 3 meses. A ver, Elba, a Yanina Latorre, y esto lo digo porque lo escuché yo, sí, y Yanina Latorre explica que fue Elba la que le dio la información, dice que Fleni no estaba dentro de las posibilidades de traslado para esta recuperación. Entonces ahí otra vez se cruza la información, sí, porque unas plantean una cosa y otra plantea, y otro bando, digamos, plantea otra. Es que el tema de los bandos también está subrayado y marcado en esta presentación judicial. Digo, se habla de bandos. En este caso, como que lo esbozan a través de un textual que estaría desgrabado de estos audios de Elba, donde de qué lado estás o de qué, viste, como una cuestión así, por eso ya hablo de bandos. Pero también lo cierto es que evidentemente nunca hubo ni buena comunicación ni una comunión en función de las decisiones. Entonces ya los bandos, y me parece, hasta te diría, mira la paradoja de la vida, Pau, y también obviamente para nuestros televidentes, quien menciona la palabra grieta es Jorge Lanata. O sea, quien instala el término. Quien lo inventa. Claro, como tal. Y de alguna manera es como una suerte de alegoría de lo que le está sucediendo hoy con su propio clan familiar, en donde efectivamente hay una grieta. Y ya es como que con esta presentación judicial lo que hace es evidenciar esta cuestión. Pero la grieta evidentemente estaba. Esta última internación terminó de detonar lo que ya no venía funcionando o venían como en una serie de desentendimientos fuertes. Y digo fuertes porque para terminar en una denuncia, para que las hijas en la justicia, de Jorge Lanata decidan juntar toda esta información y hacer una denuncia, sí, tienen que haber sentido realmente que estaba en juego por lo menos la vida de su padre. Ellos así lo plantean en el documento, y también hablan de la posesión, de las cosas, de los objetos de Jorge Lanata. Y yo en el documento lo que veo es que la dirección de Jorge Lanata coincide con la de Lola, sí, su hija menor, con lo cual Lola estaba viviendo ahí, vive, sí, con su padre, entonces pero no tiene conocimiento de qué cosas hay y qué cosas ya no están. Pero Lola y Lanata, su padre, no me refiero, vivían juntos, porque ya hace 3 meses, que estaba más de 3 meses que está internado. Pero, por ejemplo, Jorge y Elba no convivían. Ellos estaban casados, pero vivían en departamentos distintos. Pero lo que quiero decir... Obviamente tenía un libre acceso su esposa a no es que no tenía llave y tenía que tocar el timbre. Sí, no, pero lo que digo es que es distinto cuando hija de padres separados vive con su mamá. Tal cual. Y por ahí va a la casa de su papá y no sabe si se compra un cuadro, si tiene tal pieza de arte, o sea, no, por ahí no tiene mucho conocimiento. Pero una chica que vive en esa propiedad sabe muy bien qué cosas están desde hace un tiempo y qué cosas ya no están. Entonces, por eso yo creo que ahí, o que tiene acceso a las cámaras, por ejemplo. Tal cual. Porque por eso también tiene la posibilidad de
compartir, o que nosotros hoy en día tenemos la posibilidad de ver esas imágenes. Pues esas imágenes las adjuntaron ellas, no es que se filtraron, Claro. se robaron, le hackearon la computadora. Digo, nadie, digamos, irrumpió en la intimidad de lo que sucedía en esta casa, No, sino son que ellas todas... otorgaron este material a la justicia. Y es por eso también que uno puede leer todas estas declaraciones, y es por eso que nos hacemos eco de la información. ¿Por qué? Porque hay una presentación judicial. Y ya esto desborda la cuestión mediática que a vos como periodista por ahí te llaman a las partes, te puede, entre comillas, ¿no? Operar, me refiero de decir, Sí. las cosas son así, no son asá. Bueno, hasta ahí queda en el terreno de dijo una, dijo la otra. Ahora, cuando ya hay una presentación, que insisto, el paraguas para hacer esta presentación es pedir tener la potestad para ocuparse de la salud de la nata. Lo que pasa que en la línea argumentativa, y esto es lo que estoy hablando como un tecnicismo, por ahí para que se entienda, o pasar al llano, cuando uno hace una petición ante la justicia, no es, yo lo pido porque se me dio la gana. No. Esto es un documento, claro. Los abogados suelen argumentar el por qué esa decisión. Cuando se pide una perimetral, por decir un ejemplo, en un caso de violencia de género, se adjunta todo un escrito por parte de los abogados. No es que yo pido, no, quiero una perimetral de tal persona y que no se me acerque. No, no es así porque sí. Bueno, en este caso lo mismo. Si se está pidiendo la potestad sobre la salud de la nata, evidentemente hay que argumentar. Y en esta línea argumentativa, las tres cuestiones más sobresalientes de lo que uno puede desglosar de estas 67 páginas es lo que les digo. El hurto, el tema de estar haciendo como un manejo... De pronto por eso la palabra malversación, como un manejo desmedido o que ellas de pronto no comparten de lo que tiene que ver con el patrimonio y con los bienes de Jorge Lanata. Insisto, se mencionan obras de arte, se menciona dinero en efectivo y se menciona una colección de relojes. Y también el tema de, en un punto, atentar contra la propia salud, que es una denuncia desde día de las más fuertes. Porque hasta el tema de lo de la plata... Te digo, mira, sí, es un matrimonio, viste, qué sé yo, los acuerdos... el arreglo que existe entre ellos. Los acuerdos de cada uno son de cada uno. Me parece que la parte más fuerte, aunque lo otro de pronto a alguien le pueda parecer un montón o no, un escándalo, es el tema de señalarla como alguien que en vez de ayudar a mejorar la salud de su pareja, hubiera de alguna manera actuado en detrimento de esto. Igual, bueno, ya de por sí, digamos, la denuncia es enorme, es terrible, sí, y hay que ver también cómo se sigue, porque tengamos en cuenta que Elba Marcovecchio es la mujer de Jorge Lanata, con lo cual estas protagonistas se van a encontrar todos los días, si van a verlo a Lanata en la internación, digamos, es un hombre que está peleando por su vida y al mismo tiempo entre las mujeres de su vida se están peleando entre ellas. Entonces es como... Sí, muy complejo el panorama. Una batalla por todos lados. No, tremendo. Bueno, hasta aquí la información entonces de lo que tiene que ver con esto que explotó, como les decíamos al principio del programa, un ratito antes de arrancar, y que bueno, es imposible no hacerse eco porque definitivamente Jorge Lanata es uno de los periodistas más importantes y más influyentes de nuestro país y que está cursando este tránsito de salud que lo tiene, bueno, justamente como decías, peleando por su vida hace ya tantos meses y en el medio esta situación judicial. Damos vuelta a la página. Sí. Es muy fuerte todo lo que acabamos de compartir. A ver, ya uno como que queda agotado. Terrible. No, y además cuando hay una denuncia tenés que tener mucho cuidado, tenés que leer, tenés que contarle a la gente toda la información que hay porque es un montón. Es un montón y también podría hacerlo de un modo accesible, viste, como que también que se entienda, porque hasta de pronto uno tiene que releer varias veces las cuestiones para pasarlas al llano. Así que tremendo esto que está sucediendo, pero vamos a algo lindo. Y nos vestimos de gala. Por favor, menos